Bueno, tal vez seguros agropecuarios sea uno de los ramos en la que hay una proporción baja de productores asesores de seguros trabajando en esta rama. Entonces, me pareció excelente y agradezco la invitación de APA Santa Fe y FAPASA para participar, hablar de este tema de seguros agropecuarios y va a estar orientada la charla en describir las particularidades del negocio de seguros agropecuarios. ¿Qué volumen de facturación o cuál es la proporción sobre los seguros generales de agro con respecto al resto de ramos a nivel mundial, Latinoamérica y haciendo foco también después en el mercado local? Así que básicamente mi objetivo es describir, ver fundamentalmente describir de qué hablamos cuando hablamos de agro, el volumen del mercado, qué tan desarrollado está el mercado en Argentina, pero fundamentalmente qué oportunidades puede haber para ustedes como productores asesores de seguros trabajar en seguros agropecuarios. No es fácil hablar de seguros agropecuarios en el mismo momento que se está hablando mucho de cambio climático, por cuestiones obvias, ¿no? Yo hace 24 años que estoy trabajando en seguros agropecuarios y para clima uno podría decir de que son pocos años, pero les puedo asegurar que en estos 24 años vi grandes cambios en el comportamiento de las tormentas o de los eventos en cuanto a intensidad, pero fundamentalmente, en cuanto a la frecuencia, pero fundamentalmente en la intensidad. Se notan cambios significativos y bueno, también ustedes lo ven frecuentemente en los medios o lo que se habló hoy de los eventos que afectó fundamentalmente a los riesgos patrimoniales. No era común hablar de daños en riesgos patrimoniales, en automotores y demás, por cuestiones climáticas, al menos en la Argentina, y en los últimos años empezamos a hablarlo. Bueno, claramente la producción agropecuaria depende del clima y afecta a todos. En mayor o menor medida nos afecta a todos. Obviamente a la cadena agroindustrial de lleno, no solo al productor agropecuario, sino también a los proveedores de insumos, acopiadores, al sistema financiero. Si bien en los últimos años el sistema financiero tradicional, el bancario, ha bajado en cuanto al volumen de financiamiento al productor agropecuario, pero también se ve afectado por esto y lo que es agronomías o los acopios financian fuertemente, en los últimos años al menos, financiaron fuertemente al productor agropecuario y para ellos pasó a ser un problema la pérdida de cosecha por eventos climáticos, por el riesgo de cobranza, claro. Pero también afecta al Estado, al municipio, a las provincias y al gobierno nacional. Todos estamos hablando del impacto de la Niña del año pasado por la gran pérdida de producción. Se perdió más de la mitad de soja y claramente eso tuvo su impacto en las reservas del Banco Central. A ustedes como productores asesores de seguro también. El productor agropecuario tal vez no compre maquinaria, no cambie vehículos o deje de asegurar algunas cosas o baje el nivel de cobertura. Y así a los comercios y demás. Claramente el clima no solo afecta al productor agropecuario, sino que nos afecta a todos. Hay formas de trabajarlas, hay herramientas para hacerlo. Y a nivel mundial se habla de que la facturación de seguros agropecuarios es de 23.000 millones de dólares. Uno de los mercados más desarrollados es el de Estados Unidos y Canadá, claramente con una alta participación del Estado, con subsidios a las primas, alrededor del 50-60% del costo del seguro del productor agropecuario es subsidiado por el Estado. Hay claras políticas de participación justamente para mantener o lograr la estabilidad del negocio
y también con un fuerte factor social, que el productor agropecuario siga estando en el campo, ¿no? En Argentina eso todavía no pasa, ¿no? Bueno, después Asia también tiene programas desarrollados también con participación estatal, con otro perfil de productores más de subsistencia o de pequeños productores. En Europa hay algunos programas. Yo creo que el mejor programa de seguros con participación estatal es el español. Ya cumplió 40 años y existe la participación de los distintos actores: el Estado Nacional, las comunidades autónomas, los representantes de los productores agropecuarios y los representantes del seguro a través de compañías de seguro y reaseguro. Y además constituyen un fondo de contingencia para catástrofes, para aquellas pérdidas provocadas por riesgos climáticos que no estaban contempladas en los productos de seguros ofrecidos. Algo que he visto un año que tuve la oportunidad de estar allí es en una región donde se produce olivos, en una región libre de heladas, y hubo ese año daño de heladas. Entonces las coberturas no contemplaban ese riesgo. Entonces ese fondo de contingencia cubrió las pérdidas por helada, siempre y cuando el productor haya contratado un seguro, si no el Estado no lo asiste. En Latinoamérica hay 3 países donde tiene mayor desarrollo. Uno, México, que también tenía un fuerte componente de subsidio, pero en el último gobierno eso fue eliminado, así que el mercado se achicó de manera considerable. Un ejemplo también para la región es Brasil. Brasil más o menos tiene un presupuesto de 1.000 millones de reales por año para subsidiar prima, muy ligado al pequeño y mediano productor y muy ligado al financiamiento, ya sea bancario o a través de las cooperativas o de las agronomías, pero solamente están llegando al 17% de la superficie cultivada de Brasil con seguros. Básicamente es la región sur, Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul, donde están los productores más chicos. No hay tanta demanda en regiones donde están los productores más grandes. En Latinoamérica se habla de 1.157 millones de dólares de seguros agropecuarios. De 23.000 a nivel mundial, ya en Latinoamérica bajamos a 1.157. Ahora, este dato es importante. En promedio, el 0,8% de los seguros generales es agro. Si bien hay regiones o países con un alto desarrollo, la participación de agro es muy bajo. Después le voy a hacer un comentario sobre Argentina al respecto. De las casi 40 millones de hectáreas cultivadas en Argentina, en los últimos años se aseguraron alrededor de 21 millones de hectáreas. Esto es más o menos 53% de la superficie cultivada, pero con una salvedad. A diferencia de Estados Unidos, Canadá, España o Brasil, es sin subsidio a las primas. Esto es producto de la oferta de las compañías en el desarrollo de coberturas y fundamentalmente de la demanda de los productores agropecuarios, porque están percibiendo riesgos. Cada vez hay mayor cantidad de eventos climáticos que provocan pérdida en la producción agropecuaria. Ahora sí, en esto de comparar con seguros generales, es aproximadamente el 2% de lo que se factura en el mercado como seguros generales. Agro es muy importante para el país en cuanto al valor de la producción. Tenemos alrededor del 53% de la superficie asegurada, pero el volumen o el mercado en facturación es muy chico. En Argentina son 250 a 300 millones de dólares por año.
el mercado de seguros agropecuarios. Es un mercado muy chico, pero muy importante también. Cuando hablamos de agro, ¿qué coberturas se incluyen? Básicamente es granizo con adicionales. ¿Qué adicionales? Heladas, vientos. Después se le dan algunos otros nombres en función de cubrir en determinados momentos del ciclo del cultivo. Las resiembras, hay coberturas de resiembra del 20 o resiembras básicas y después resiembras elevadas. Esto es para tratar de cubrir, es decir, como cubrimos organismos vivos, muchas veces ocurre un daño y el cultivo tiene la capacidad de recuperarse. Entonces, tener un daño en etapas iniciales no quiere decir que se pierda el cultivo, sino que se puede compensar. Bueno, entonces las coberturas ofrecidas tratan de contemplar esas particularidades de recuperación de los cultivos. Algo que se habla mucho, sobre todo en las entidades rurales y demás, o lo escucharán, es la necesidad de contar con multirriesgo agrícola. Bueno, la gran diferencia de multirriesgo agrícola con cobertura de granizo y adicionales es que granizo y adicionales son coberturas de daño. Ocurre un evento, mandamos un ingeniero agrónomo al campo a evaluar y observa, en función del estado del cultivo, en qué parte del ciclo del cultivo está, en qué estado fenológico del cultivo está, y en función del daño que tenga esa planta, con tablas ya que es conocido por todo el mercado, definen cuál es la pérdida de capacidad productiva de ese cultivo. Refleja cuál sería la pérdida de producción de ese cultivo, pero sin medir rendimiento. Por eso se le llaman coberturas de daño. Multirriesgo agrícola es una cobertura de daño, después les voy a mostrar un gráfico de cómo funciona. En los últimos años aparecieron las coberturas índices o seguros paramétricos que toma alguna variable, después lo vamos a estar viendo con mayor detalle, para definir si corresponde o no indemnización y cuánto va a indemnizar. Después tenemos cobertura de ganado, que básicamente es cobertura de muerte de ganados, y también vamos a estar viendo hacia dónde está destinado, y cobertura de forestales o de incendios forestales, que era un mercado muy chico y que tiende a desaparecer porque no es un negocio que tenga apoyo de reaseguro en la actualidad a nivel mundial. No es por un problema de Argentina, sino por un problema a nivel mundial. Cambio climático de por medio, ese es el motivo, ¿no? Entonces, de lo que factura el mercado en Argentina, el 98% es granizo con adicionales, multirriesgo agrícola no llega ni al 1%, paramétricos no llega ni a medio punto, y después tenemos 0,17% de seguros ganaderos. Es como para mostrar la gran diferencia en volumen que hay. Brasil es multirriesgo agrícola, lo mismo que Paraguay, por ejemplo. Es un mercado chico, mucho más chico que el de Argentina, pero está bastante desarrollado. En Argentina es algo atípico de que es un mercado desarrollado sin participación del Estado y coberturas de daño. Entonces, en seguros ganaderos existen líneas de productos o de coberturas para feedlot, que es cría de los animales en corrales, confinados, animales de engorde, reproductores, existen coberturas para vacas de tambo y en general cubren la muerte de los animales. También nosotros hemos desarrollado un seguro índice que toma datos climáticos, lluvia, por debajo o por encima de lo normal, para tratar de compensar las pérdidas de producción a consecuencia del clima o el incremento del costo de la producción. Muchas veces, por ejemplo, sequía se puede sostener, o la producción se puede sostener en un periodo de sequía comprando alimentos. Bueno, aumentan los costos de producción. Esa cobertura trata de cubrir eso. La demanda es casi inexistente, pero la cobertura existe.
Y bueno, criaderos de cerdo también, criaderos intensificados, con un sistema de producción moderno y demás, están cubiertos y en general tratamos de asociarlos con el seguro de las instalaciones y de los galpones. Y también hay algunos casos de seguros para aves. Multirriesgo agrícola, entonces, como mencioné antes, es una cobertura de rendimiento. En Argentina no se vende en forma individual para pequeños productores o pequeños lotes. ¿Por qué no se vende? Se ofreció, durante varios años se ofreció, pero el costo es alto y es un costo el que en general el productor no puede pagar, y al no haber subsidio a las primas, es inviable. El productor no puede pagar, las compañías no, terminan bajando las tasas, el resultado es malo, dejan de vender. Eso fue lo que pasó. Entonces, solamente se está ofreciendo para grandes productores agropecuarios de más de 2.000, 2.500 hectáreas, donde se asegura todo el plan de siembra y básicamente se asegura la inversión que hace el productor agropecuario. Invierte 5 millones de dólares, se cubre eso. Si con lo que sembró y vendió esos granos no alcanza a cubrir esa inversión, se paga lo que falta. Ese es el concepto de multirriesgo agrícola. Este es un ejemplo gráfico. Si invierte 5 millones de dólares, una situación cosechó 5. La garantía puede ser un poco más abajo de la inversión a veces. En algunos casos, cuando el valor de los granos es bajo, puede ser que no se cubra el 100% de la inversión. Vamos a suponer que en este caso se cubrieron 4 millones de dólares, cosechó el productor 5 millones de dólares, no corresponde indemnización. Y al revés, si cosecha 3 millones de dólares, le pagamos el millón que falta para completar los 4 que tenía asegurados. Eso es una manera simple de explicar, pero es todos los cultivos y todos los campos de ese productor lo que se está asegurando. El seguro paramétrico es una cobertura que tiene como objetivo cubrir las pérdidas a consecuencia de ese riesgo o ese factor que estamos tratando de asegurar. ¿Qué tipo de índices? Puede ser rendimientos por distritos, por departamentos, pueden ser precipitaciones medidas en estaciones meteorológicas, milímetros de agua caída, temperaturas para cubrir heladas, por ejemplo. Y algo que se está usando mucho en los últimos años. Hay 2 o 3 coberturas en Argentina, pero a nivel mundial hay algunos ejemplos más. No están tan desarrollados estos tipos de seguros, pero son con imágenes satelitales. En nuestro caso tenemos una cobertura que toma un índice satelital y el objetivo es cubrir los daños por sequía en maíz, soja y también tenemos aprobado, no lo hemos vendido todavía, pero algodón. Pero toma un índice satelital. El índice lo que trata de reflejar es el comportamiento del cultivo e identifica cuando hay una pérdida de producción a consecuencia de ese evento climático. Es una cobertura novedosa, pero funciona muy bien. Ha ido mejorando en los últimos años. Y acá, ¿cuáles son los actores? Bueno, primero está el productor asesor de seguro vendiendo este tipo de cobertura, con lo cual requiere entender muy bien el funcionamiento, ser muy claros en cómo funciona este tipo de cobertura, porque no es un seguro tradicional. Esa medición del índice, por lo menos yo recomiendo que sea una institución pública o de prestigio, Servicio Meteorológico Nacional, CONAE, el INTA, porque hubo algunos casos de desarrollo de cobertura de este tipo donde el mismo proveedor del índice era el que lo publicaba, con lo cual no quiere decir que lo hacía mal, pero puede ser que se perciba que no es serio, que uno es juez y parte, digamos, de la cobertura. ¿Qué ventajas tiene el acceso a la cobertura? Hay
por cuestiones de volumen, de prima que se pueda facturar, hay veces que una cobertura se hace inviable. Si requiere inspección, no podemos estar asegurando 10 hectáreas. Con la prima que cobramos en esas 10 hectáreas, no nos alcanza para ir a hacer una inspección previa, por ejemplo. O cuando las sumas aseguradas son muy bajas. Este es un tipo de cobertura que se ajusta muy bien como herramienta de marketing para los que venden insumos, por ejemplo. Te vendo el insumo, si tenés un problema climático, no me pagás la factura, me la paga el seguro. Entonces, hay insumos que a lo mejor tienen un costo de 10, 15 dólares por hectárea. El único producto que se le puede ofrecer a ese proveedor de insumos es este, porque no hace falta ir al campo para hacer inspecciones previas ni para medir daño. Es muy claro la objetividad, es decir, definido el índice que funciona bien y demás, es dispara o no dispara. Entonces, es muy objetivo, baja los costos operativos, no baja de manera significativa el costo del seguro, porque lo más importante del costo o de la tasa de prima es la prima pura o el riesgo en sí. Si cubrimos sequía, el riesgo de sequía es alto, con lo cual el seguro paramétrico no puede ser bajo. Reduce un poco el costo por ir a inspeccionar, pero también está el costo del proveedor de las imágenes, por ejemplo. Y es fácil de comunicar, pero lo puse en signo de pregunta porque requiere explicar muy bien y ahí está el rol del asesor, ¿no? Entonces, como compañía, si ustedes como productores asesores de seguros tienen que terminar siendo especialistas en este tipo de seguro para vender muy bien lo difícil de esto es que muchas veces el productor percibe que tuvo una pérdida, o a lo mejor tuvo pérdida, nos ha pasado con la última sequía, cosechó menos, pero la cobertura que contrató es para un evento más catastrófico, con lo cual no llegó a disparar. Entonces, hay veces que el cliente puede percibir de que no funcionó la cobertura, pero funcionó porque él decidió contratar un evento más catastrófico que el que tuvo. Bueno, desventaja del riesgo base. Esto es, el índice refleja lo que realmente pasa en el campo. Los primeros seguros eran rendimientos promedio por departamento, por ejemplo. Y bueno, entre un departamento muy grande hay una gran diferencia de capacidad productiva, de comportamiento del clima, con lo cual el índice muchas veces no reflejaba lo que pasaba en el campo. Hoy, con la mejora de las imágenes satelitales, se fue achicando ese riesgo base. Bueno, conocimiento, la comunicación, lo hablé como ventaja, bueno, también puede ser una desventaja. Y también un riesgo legal, esto cuando percibe el cliente que tuvo una pérdida económica y que no estuvo cubierta, puede haber algún conflicto. En su momento, allá por el año 2000, hemos tenido un problema que era una cobertura índice de rendimiento y un juez interpretó de que el cliente, con lo que él dijo, no con lo que se midió, pero con lo que el cliente dijo, bueno, él dice que tuvo una pérdida, hay que compensarlo, pero la cobertura no funcionaba así. Bueno, básicamente es, defino un índice, identifico dónde está el campo, todo georreferenciado, nunca voy al campo, periódicamente se publica el índice y vamos siguiendo ese índice y va a definir si dispara o no dispara y cuánto dispara. En función de cómo se arme esa cobertura, ese es el funcionamiento. No es necesario ir al campo a ver daño, eso queda claro. Bueno, ¿cuáles son las particularidades del mercado o del negocio de seguros agropecuarios? Algo que no es fácil es sin renovación automática. Podemos tener una excelente campaña, crecimos, todos los clientes muy contentos, termina la campaña y tenemos que salir a vender de nuevo. Y otra vez hablar de qué me ofreces, a qué costo, forma de pago. Y un dato adicional, hay clientes que contratan todo el plan de siembra, entonces siembran los cultivos de invierno, trigo, cebada, lo aseguran.
A los 2 meses empiezan a sembrar girasol, otra vez sentarse con el cliente a cotizarle el seguro para girasol. Después siembran el maíz, lo mismo, y la soja, a veces terminan en enero de sembrar la soja, otra vez en la misma mesa con los competidores para hablar de seguros. Y hay casos en los que se le paga mucha plata a un productor agropecuario, con lo cual queda contento con la atención del PAS y de la compañía, pero después por 0,05% de diferencia de tasa se va a otra compañía. En otros ramos de renovación automática, si no hay algo que hace ruido en ese vínculo, tal vez no se pone a analizar la cobertura ni el costo. En agro es eso, igual que un vendedor de insumos, cada campaña arrancamos sin ninguna hectárea. Bueno, es estacional, en general empieza a haber consultas sobre seguros agropecuarios con la cosecha fina en mayo, fines de mayo, junio, julio, pero el volumen de venta arranca septiembre, octubre va creciendo, noviembre y diciembre estamos todos desbordados cotizando, cargando propuestas, atendiendo siniestros. Y enero empieza a bajar. Y después en mayo, bueno, gestión de cobranza. Sobre todo para cosecha gruesa, que es el volumen más importante. Entonces, hasta es difícil armar una estructura para atenderlo. O se resiente la estructura armada en una oficina o en una compañía de seguros. En líneas generales se puede decir que para la cobertura más vendida, que es granizo con adicionales, hubo mucha innovación en los primeros años, allá por 98, 2000, 2005, y ya no hay mucho más por hacer. Y la innovación que surge ahora es herramientas de gestión, servicios adicionales o beneficios adicionales que se le puede brindar al productor agropecuario. Pero en cuanto a cobertura no hay mucho por innovar. Y es el único país del mundo donde hay alrededor de 30 compañías de seguros para un mercado de 250 a 300 millones de dólares. Es muy competitivo, eso es bueno, nos obliga a las compañías a ser innovadores, a brindar el mejor servicio posible, a ustedes como productores y asesores de seguros también, a trabajar mucho cerca del cliente para tratar de tenerlo fidelizado, pero también es parte del problema. Al ser muy competitivo, hay una guerra de tasa impresionante, en un mercado estancado. Habrán visto que en los últimos, van más o menos 10 años que no superamos los 20 millones de hectáreas aseguradas. Entonces el deporte nacional es cuántas hectáreas le saco a la compañía que es competencia, o como productores de seguro es a qué productor de seguro le saco algunas hectáreas. Porque los clientes siguen siendo los mismos. En nuestro caso, alrededor del 70-75% de los clientes renuevan, pero hay un 25 o 30% que van rotando. Esto es asimetría de conocimiento. Hay un dicho de que el que mejor conoce el campo es el propio productor agropecuario. Y eso, para las compañías de seguros, a veces es un problema. Porque te eligen. También puede ser por pronósticos climáticos, pero el acceso a los pronósticos climáticos es tanto de parte del productor como el nuestro. Porque manejan pronóstico climático y en función de eso deciden si aseguran o no, o qué coberturas contratar. Cada vez son más precisos, entre comillas, más precisos, porque también hay veces que no lo son, pero en general ya marca una tendencia del clima y en función de eso el productor define su estrategia de aseguramiento. Pero sí hay determinados riesgos que hacen de que el productor, por ejemplo, asegure riesgo de heladas en el bajo, zona de menor temperatura, mayor riesgo de heladas, y en los lotes de la loma lo asegura por granizo. Eso es algo frecuente en zonas onduladas, ¿no? Bueno, entonces eso tenemos que trabajar mucho en las compañías. Hoy la tecnología, las imágenes satelitales y demás, ayuda mucho.
Esto es un programita que desarrollamos nosotros para ver el tema de heladas. El mercado tiene su particularidad de decir tasas por departamento, por región, para heladas, entonces es difícil corregirlo. Porque si no podríamos decir, bueno, determinada zona con la georreferenciación se puede trabajar, te cobro 5%, en la loma 0,5, por decir. Sería lo ideal diferenciar en función del riesgo real. Afortunadamente en Argentina se usa, o la mayoría de las compañías usan muchas herramientas tecnológicas para la gestión del negocio. Todavía sé que hay compañías que están con el papelito, con el dibujo del lote a asegurar y no tienen ninguna georreferenciación, y eso es un problema, posibilidad de fraude, o también a la hora de ir a peritar es saber si estoy en el lote adecuado o no, o cómo hago llegar a ese lote. Pero en general, todas las compañías trabajamos con georreferenciación de lotes, por área, por punto. Después se le puede dar servicios adicionales, por ejemplo, nosotros le hacemos llegar imágenes satelitales para que puedan hacer un monitoreo satelital de los cultivos, lo reciben semanalmente, y también para el control de cúmulos, que para determinados riesgos es importante para las compañías tenerlo. Bueno, la utilización de imágenes satelitales fundamentalmente se usan cuando ocurre un evento, por lo menos a nuestros peritos, cuando entra una denuncia de siniestro, le mandamos la orden de trabajo con los datos de la póliza, los datos que volcó el cliente en la denuncia de siniestro, y le agregamos una imagen satelital antes y después del siniestro como para saber, primero, poder detectar si hay algún fraude. Por ejemplo, si contrató la cobertura, cuando son siniestros prematuros, si contrató la cobertura después de que ocurrió el evento. Con imágenes satelitales se pueden observar. O cuál es la zona afectada. En este caso, bueno, no se mueve el láser, pero es la zona verde, una zona afectada, el resto no. Bueno, tenemos una idea de dónde está el daño y no el porcentaje de daño, pero sí si es un daño intenso o no es intenso. A nosotros nos sirve mucho eso. Y los drones lo usamos fundamentalmente para determinados cultivos, viento en girasol, viento en maíz, incendios en forestales y demás, como para tener un panorama muy claro de dónde está el daño, cuál es la magnitud o cuál es la superficie afectada. Obviamente que hay que volarlo, bajar esa información, tenemos un software para procesarlo en el campo y nos tira información y muchas veces le sirve para medir área, pero fundamentalmente al perito le sirve para definir dónde muestrear. Entonces, son herramientas, no reemplazan el trabajo del ingeniero agrónomo, pero sí lo complementan. Entonces, tenemos distintas herramientas en las compañías de seguros para la gestión del negocio, pero lo más importante siempre es el capital humano, tener los peritos especializados y demás, y donde en nuestro caso trabajamos mucho en la contención al productor de seguros. Antes se mencionó cuando hablaban de peritaje de riesgos patrimoniales, es que facilitaba mucho llamarlos a ustedes primero. Bueno, a nosotros nos sirve mucho eso. Incluso ayuda a coordinar los trabajos, es decir, cuáles son las prioridades, a qué clientes ir primero, o bien ordenar para distribuir y ser eficiente, por ejemplo, en el recorrido. Entonces, un día trabajo en una zona, después me voy a la otra. Entonces, es fundamental el capital humano en esto. ¿Cuáles son los clientes objetivos o los posibles clientes en seguros agropecuarios? Obviamente, los principales son los productores agropecuarios. Alrededor de 20 millones de hectáreas aseguradas, son muchos productores y hay de distintos tamaños. El productor chico
que a lo mejor asegura 10, 20 o 30 hectáreas por año. O en nuestro caso tenemos un solo cliente con más de 200, en realidad con una cobertura de multirriesgo son 200.000 hectáreas, pero debe estar asegurando por granizo otras 100.000. Entonces tenemos un perfil de clientes totalmente distinto, con necesidades distintas, que muchas veces usan un idioma distinto, productores agropecuarios todos, pero uno más empresario y otro más productor tradicional, a lo mejor un perfil en cuanto a edad distinto, y tenemos que saber diferenciar esos dos perfiles y hablarle de distinta manera. Y también entender que la demanda es distinta. Bueno, esos son los pools de siembra, los grandes, ¿no? Es un negocio también, o un posible negocio, los acopios. Los acopios o los proveedores de insumos financian mucho al productor agropecuario. Entonces, muchas veces es estratégico financiar o vender insumos financiados con seguros. Hay ejemplos en los que por sequía hubo serios problemas de cobranza. Los semilleros. Los semilleros, ya hace varios años, hay grandes semilleros que utilizan al seguro como una herramienta de marketing. El mejor ejemplo es las bolsas de maíz aseguradas. El productor agropecuario compra una bolsa de maíz, siembra una hectárea de maíz, y si por un evento climático tiene que resembrar ese cultivo, el semillero le repone la bolsa. Ahí está el seguro. Hay algunos semilleros que autoaseguran esa etapa. Como ya aparecieron varios semilleros ofreciendo este tipo, uno dijo, voy por más. La reposición de bolsa la asumo yo, se autoasegura, pero le pongo 150, $200 al productor agropecuario, porque no perdió solo la semilla o la bolsa de semilla. También tuvo que, tal vez, hacer una pulverización y volver a sembrar. Entonces, utilizan al seguro como herramienta de marketing. Eso es una oportunidad que surgió para el mercado en los últimos años. Y no necesariamente tiene que ser un gran semillero, muchas veces una agronomía regional produce semilla o él decide vender sus insumos con un seguro. Entonces, esa es una oportunidad que apareció en los últimos años. Y algo casi imposible de lograr, al menos en Argentina, que el Estado compre seguros. En 24 años tuve infinidad de reuniones con distintos gobiernos nacionales, provinciales, se arman pruebas piloto, duran un año, fracaso, pero no hay una decisión de encarar algo de manera seria. Entendemos que hay otras prioridades, pero sí no se está teniendo en cuenta del rol de la producción agropecuaria para el Estado Nacional, ¿no? Hay algunos proyectos, incluso aquí en la provincia de Santa Fe, de leyes de seguros agropecuarios que incentive la adhesión, pero bueno, hasta ahora son proyectos, todavía no hay nada concreto. Bueno, ¿qué necesito para vender seguros? Ustedes son especialistas en seguros, pero solo algunos se pueden considerar que son especialistas en seguros agropecuarios. He visto algunos que hace varios años que ya vienen trabajando. Hay que hablar un idioma distinto, hay que generar empatía con ese productor agropecuario, entender muy bien las coberturas. Hay distintas alternativas. Por ahí las compañías complicamos en cuanto al desarrollo de opciones de coberturas, pero la realidad es que cada uno en su región, con el perfil de producción de esa región o el perfil de ese productor agropecuario, seguramente van a estar trabajando con un tipo de cobertura. Pero requiere profesionalización, a título personal o bien vinculándose con algún especialista del sector agropecuario. Nosotros siempre decimos que es más fácil capacitar en seguros que capacitar en campo.
Entonces, una opción es que ustedes se encuentren a alguien que conozca de campo, que tenga contactos y que sea ese el que los ayude a ustedes a vender. Hay buenas experiencias en eso, de encontrar un especialista. También ha cambiado la forma de vender. 20 años atrás, la única forma o la forma más exitosa de vender en ese momento era comprar un 147, subirse y salir por el campo, casa por casa. Hoy ya no va. En algunos casos sí, el productor le gusta recibirlo en el campo, pero cada vez son menos los productores que viven en el campo. Y hoy a lo mejor tengo que pensar en redes sociales y demás para comunicar qué es lo que estoy haciendo, o el estado de WhatsApp, y después es el vínculo, ¿no? Y además, muchas veces con poco tiempo para explicarle la cobertura y demás, ¿no? Pero tiene sus particularidades, es un lindo tema para desarrollar, tiene sus complicaciones, como dije, la estacionalidad y demás, y la falta de renovación, pero tiene sus particularidades. Bueno, los vínculos son claves. Las agronomías reúnen muchos productores, entonces muchas veces pueden ser un aliado para ustedes. Bueno, cómo comunicar, les mencioné de antes del 147, ahora en las redes sociales. La forma de pago es un elemento clave para el momento de venta. La particularidad o el vicio que trasladamos o generamos en este mercado de las compañías de seguro es cobrar todo a cosecha. Es algo que demandaba el productor agropecuario, pero lo empezamos a usar como un beneficio. Imagínense el año pasado con la inflación y el costo del dinero y demás, terminó siendo un problema. No tan grave porque muchas veces es moneda dura, quintales o dólares, pero se cobra todo a cosecha. Pero el productor, por ejemplo, valora pagar con su propia producción, con grano. Entonces el canje de granos está como una alternativa de pago de granos y el productor tiene algunos beneficios impositivos por pagar con grano. Entonces, como vendedores de seguro es, ¿cómo que canje de granos? ¿Para qué lo voy a necesitar? Bueno, en agro se usa. Nosotros en un momento el 65% de nuestra facturación se cobró con granos. Bueno, y los momentos. Hay productores previsibles, con lo cual cuando están armando el plan de siembra, a lo mejor falta un mes o 3 o 4 meses para sembrar, pero ya está planificando qué coberturas contratar y lo contratan de manera anticipada. Y pregonamos eso con acciones comerciales, planes de precampaña y demás para hacerlo. Pero está el productor que termina de sembrar, cuando emergió el cultivo, recién ahí sale a buscar. Tiene sus particularidades también porque tiene un periodo de carencia, con lo cual si ocurre un evento puede no estar cubierto. Y el tema de la concentración, octubre, noviembre y diciembre, el que trabaja agro, con suerte vuelve a su casa a dormir, ¿no? Es algo complejo. Los sistemas ayudan también. Bueno, ¿y qué puede aportar? Bueno, fidelizar a un cliente integral. Tal vez le dé más importancia al seguro del cultivo y una buena o mala experiencia con esto puede ser que me traiga resto de ramos. O, al revés, ustedes pueden tener asegurada la maquinaria, casa, si tienen alguna otra empresa y demás, todo asegurado, pero los cultivos los asegura con otro agente o con otra compañía, puede ser que en algún momento se lleve todo. Entonces, el hecho de tenerlo de manera integral, ofrecerle todas las soluciones de aseguramiento, fideliza al cliente. Y el nivel de facturación lleva su tiempo vender y demás, pero una póliza de agro generalmente genera mucho más prima que cientos pólizas de auto, ¿no? Y algo que a mí me gusta siempre decir es que sirve para poner una barrera alta a la salida de ese cliente. Si yo le ofrezco todas las soluciones de aseguramiento, una diferencia chica de costos no va a hacer de que se vaya. Si yo realmente le brindo una solución,
para el productor agropecuario es difícil que piense cambiar. Me podrá pelear condiciones, pero es difícil que se vaya. Entonces, para mí es clave este punto. El hecho del servicio integral es una forma de mantenerlo fidelizado al cliente. Oportunidades de negocios siempre hay. El agro siempre va a estar. El productor agropecuario, cambien los gobiernos, haya pronóstico de sequía o de exceso hídrico, siempre sembró, siempre va a sembrar. Y percibe riesgo, con lo cual el campo brinda grandes oportunidades de negocios a la industria del seguro y a ustedes como productores y asesores de seguros. Recuerden, hay que profesionalizarse o llamar a uno que hable el mismo idioma del productor agropecuario e ir juntos. Pero es una linda oportunidad para ustedes. Va a ser, o la próxima campaña agrícola va a tener su particularidad. El mercado viene de 2 años con grandes pérdidas. Esta gran competencia que hay hizo que en los últimos años haya bajado las tasas de prima y después de un resultado malo es momento de reacomodar condiciones, con lo cual va a haber ajustes, pero lo cierto es que el productor agropecuario percibe riesgo y está dispuesto a pagar por seguro. ¿Va a pelear precios? Sí, va a pelear, pero va a asegurar, porque percibe el riesgo. Así que bueno, me quedo con esta última palabra, oportunidad de negocio para aquellos que la quieran aprovechar. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad y cualquier pregunta.